Bueno, primero queremos darles la bienvenida a esta mesa redonda entre profesionales de la educación y la salud, mesa que nosotras denominamos entre lo ideal y lo posible, compartiendo lo vivido, pensando lo que vendrá. Y ante todo, bueno, queríamos agradecerles su presencia y que hayan aceptado la propuesta, ¿no?, de hacer circular la palabra, de poner en juego la escucha y de aceptar el desafío de poder construir con otros. Bueno, la invitación de hoy es a una mesa redonda. Ahora, ¿por qué una mesa redonda? Bueno, como sabemos, la mesa redonda tiene que ver con esta leyenda, esta historia del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, ¿no? Y era una propuesta de este rey, en el cual por un tiempo, por un rato, lo que duraba cada encuentro, se pretendía que había cierta paridad, que en realidad no era real, porque el rey seguía siendo el rey, los caballeros seguían siendo los caballeros, pero durante ese tiempo lo que circulaba era la posibilidad de hablar con libertad, la posibilidad de ser escuchados. Se abandonaba cierta asimetría propia de cada rol y de cada función que desempeñaba. Nosotras de esta leyenda, de esta historia y de esta propuesta de la mesa redonda, buscamos darle un nuevo sentido. Ya que si bien elegimos y les proponemos que circule la palabra, que podamos escucharnos, que podamos resignificar lo propio y lo del otro, lo que dejamos de esta leyenda es la idea de que hay jerarquías, sino que en realidad lo que hacemos y lo que hay es diversidad, diversidad de campos disciplinares, diversidad de miradas, diversidad de experiencias, diversidad de lugares y de espacios para llevar adelante nuestra profesión. La invitación de hoy es a expresar nuestras opiniones, a compartir puntos de vista diferentes, pero sin considerar que hay reyes o caballeros. Somos profesionales de la salud, profesionales de la educación, que sí nos vamos a dar un tiempo, que sí tenemos este espacio para poder compartir, para que algo de lo nuevo, se pueda construir desde una mirada transdisciplinar, enriqueciéndonos con lo diferente, con lo diverso, y tal vez encontrándonos en algunos puntos en común. Este año ha sido un año donde la complejidad se ha puesto en juego de una manera, ¿no? Creo que si bien la complejidad y las contingencias no solamente es propio de lo humano, sino que es propio de nuestras profesiones, ha tomado definitivamente una dimensión diferente. Nos ha hecho sentir y vivenciar, tal vez como nunca antes, esto de que las certezas no tienen lugar, que nosotros trabajamos con lo posible, hacemos con lo posible, con lo que va pasando a cada paso, con la incertidumbre. Y es desde este lugar que hoy las invitamos y les propusimos un nuevo desafío, como si hubiera habido pocos este año, que es el de transitar este tiempo pudiendo construir desde lo colectivo y también desde lo singular. En este marco, vamos a presentarlas a ustedes en orden alfabético y a medida que las vayamos presentando, nos vamos a disponer a escucharlas, ¿sí? Como decía Vero, ¿no?, lo que nosotras nos proponemos con esta mesa redonda es un espacio de reflexión donde compartir
¿no? Y resignificar las experiencias que nos dejó el escenario de educación remota, para construir juntas lo que vendrá justamente, ¿no? Y construyendo juntas un espacio de construcción colectiva y transdisciplinar. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con las presentaciones. Nuestra primera profesional convocada es Karina García. Karina es docente de nivel inicial con especialización en literatura infantil y juvenil. Actualmente se desempeña como maestra de sala, ¿no?, en escuelas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Realizó una especialización en intervención pedagógica didáctica en contextos de pobreza. También es psicóloga social, colaboró como co-coordinadora de segundo año de la Tecnicatura de Psicología Social en la Escuela de Psicología Social del Sur. Realizó intervenciones en el área psicosocial, hizo un trabajo de campo en un taller de clown del Centro Cultural Sebastián Piana. Y participó también en un capítulo de un libro, Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura, de Liliana Malt. Así que, bueno, Cari, te invitamos a sacarte el micrófono y a compartir con nosotras tu experiencia. Bien, aquí estamos. ¿Se me escucha todo bien? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Y les voy a contar un poco mi experiencia, que cuando comencé a organizar cómo transmitir la experiencia en este año tan particular, se me vinieron a la cabeza automáticamente varias palabras, que las voy a compartir con ustedes y las voy a leer para no olvidarme de ninguna. Las palabras fueron miradas, juego, emociones, llantos, distancia, crear, sostener, intimidad, virtualidad, cuidados, encuadre, grupos, familias, niños, niñas, trabajo, experiencia, inclusión, comunicación, pandemia, necesidades, empatía, equipos, intervención, alojar, red, realidad, cuidados, vínculos, contexto, solidaridad, impacto, risas, momentos, compartir, dinámicas, propuestas, enseñanza y aprendizaje. Y creo que surgieron estas palabras porque todas y cada una de ellas nos atravesó durante el año, de una manera u otra, ya sea como docentes, como familias, como hijo, como hija, como niño, como niña, como sociedad. Así que bueno, voy a contarles un poco mi experiencia en el nivel inicial. Y para comenzar a transmitirles esta experiencia, les voy a contar un poco cómo se trabaja en el nivel inicial. Por un lado, los docentes y las docentes planificamos nuestras propuestas a partir del diagnóstico que realizamos con el grupo de alumnos y alumnas, tomando en cuenta los emergentes que vamos observando. Y nos basamos para la elaboración de las actividades del diseño curricular. El diseño curricular es un marco que guía y orienta las prácticas de enseñanza. La idea es la formación integral de niños y niñas en sus diferentes dimensiones, ya sea emocional, social, corporal, expresiva, cognitiva, afectiva y ética. Y para que todo esto se dé, es necesaria, en primera instancia, la observación. Brindar propuestas que respondan a diferentes intereses, como así también formas de apropiarse de los contenidos. Sabemos que no todos los nenes y las nenas se apropian de la misma manera del conocimiento. Y para eso ofrecer oportunidades, facilitando el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas. Dejando circular sobre todo la palabra para conocer además de sus intereses, sus necesidades. Y se toma en cuenta las diferentes áreas, dando lugar principalmente al juego. Valorando no solo como recurso el juego, sino también como contenido en sí mismo, que es propio del nivel inicial. El juego en el nivel inicial es importante. ¿Por qué? Porque estimula la imaginación, es el motor de la creatividad,
ayuda a comprender la importancia de los procesos. Los ciclos de aprendizaje se completan en esta acción de jugar, el explorar, el descubrir, el registrar, el expresar, el aplicar, el transferir, todas estas acciones y más. El juego también permite la alfabetización, tanto emocional como la inclusión social, ayuda a entender la realidad, implica la integración, el compromiso, el movimiento. El juego básicamente es placer. Y bueno, y al irrumpir la pandemia y con ella seguida el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, todo esto que les acabo de contar acerca del nivel inicial, había que seguir sosteniéndolo desde otro lugar, de otra manera, pero presentes. Y así fue como la escuela comenzó a trabajar de manera virtual. Nos tuvimos que organizar, adoptando en un principio diferentes canales de comunicación para poder llegar a las familias, a los nenes, a las nenas. ¿Y cómo? Telefónicamente, por mail, vía WhatsApp, a través de la plataforma virtual de videollamadas. Pero, como les decía, previo a esto hubo que marcar una organización, tanto por un lado institucionalmente, desde nuestro rol docente, para poder transmitir esta nueva metodología y poder llegar así a todas las familias. Entonces surgió la necesidad de un encuadre en relación a esta modalidad y el trabajo y las formas de comunicación que se iban a utilizar con las familias, y había que establecer algunas pautas. Por otro lado, desde lo institucional, también comenzamos a estar más comunicados, directivos, docentes de salas, profesores curriculares, todo el equipo de trabajo, a través de grupos de WhatsApp, mail, Meet. Al comienzo fue raro, la información llegaba, pero a veces se interpretaba de modo diferente, depende de quién la leía, cómo estábamos en ese momento. Los mensajes iban y venían hasta que nos fuimos acomodando a esta manera de comunicación. Se optó también por realizar de manera más seguida las videollamadas con todo el personal y eso fue bastante productivo. Yo considero que esta fue una forma de estar más cerca, ¿no? De poder vernos, de interpretarnos, de leernos, pero a través de gestos, de movimientos, como hacemos y solemos hacer en lo presencial, en el aquí, en el ahora, dejando un poco de lado lo asincrónico de los mails y los mensajes. Eso creo que nos fortaleció como equipo, como institución. Y bueno, y como dije, un poco lo que se fortaleció este año, lo que más se fortaleció este año fue el trabajo en equipo. Primaba la empatía, la solidaridad entre pares, para la resolución de diferentes temas. Quizás alguien no estaba tan ducho con determinado tema y siempre estaba otro para ayudar, para sostener. Por otra parte, siguiendo con la línea de la comunicación, está muy ligada a ella la intimidad. Y la intimidad de cada uno de los que conformamos la escuela, ya sean directivos, docentes, familias, niños, niñas. Desde el momento en el que nos comunicamos con las familias, les informamos cómo se iba a seguir y en ese informar también el preguntar con qué dispositivos contaban, si tenían red Wi-Fi, cómo estaban, relevar también si tenían necesidades, y ver desde la escuela qué posibilidades teníamos para poder ayudarlos. Ahí en ese momento ya estábamos ingresando a las dinámicas familiares. Y por otra parte, las videollamadas en horarios que quizás no era el laboral del docente, no era en el que asistían los nenes y las nenas al jardín, pero con el objetivo de que estuviesen presentes la mayor cantidad de alumnos, porque esto se debía a la disponibilidad de dispositivos. Las familias trabajaban, no contaban con los dispositivos en otros horarios y acordábamos los encuentros en un horario fuera del laboral, a los que estamos acostumbradas, ¿no? Entonces la videollamada es una puerta de entrada al hogar de la maestra como de las familias, los nenes, las nenas, y en esa entrada hubo que ser cuidadosos. Pedir permisos, estar atentos y atentas, el doble quizás que en la presencialidad, más que nada por la dinámica que tiene la pantalla. El hecho de querer ver a todos los nenes y las nenas, de que alguien quisiera tomar la palabra y poder escucharlo o escucharla,
darles ese espacio que podemos brindar en el jardín, poder incluirlos a todos y a todas, y amalgamar a la vez, ¿no?, la clase con la intimidad del hogar y los imprevistos. Imprevistos como el requerimiento de un hijo, una hija, el ladrido de un perro, el ruido que viene de afuera, el timbre. Yo creo que todos pasamos por la misma situación y creo que en ese transitar juntos y juntas nos sentíamos acompañados. Crear y mantener el vínculo, por otra parte, es el objetivo propuesto siempre desde el inicio de año y más fuertemente se dio durante este año tan particular. El estar presentes como docentes, como escuela, se tornó fundamental. Y en ello, bueno, abríamos un abanico de estrategias para poder cumplirlo, ya sea desde lo pedagógico, desde lo humano, siendo empáticos con el otro, en todo momento, abriendo la escucha atenta y sobre todo estando dispuestos. Y con esto me quería detener en la mirada del docente, porque en la presencialidad estamos todos presentes físicamente, en el mismo espacio, dando la posibilidad a la intervención in situ, ¿no? Con la virtualidad la mirada tuvo que ir más allá, casi traspasando la pantalla. Y no fue fácil al comienzo, leer a los alumnos, a las alumnas, sus gestos, sus decir y sus no decir, en el mosaico donde veíamos que aparecían y desaparecían, debido a la dinámica propia de la virtualidad. Teniendo en cuenta a veces también, ¿no?, la señal de los momentos del encuentro que nos acompañaran. Y bueno, y a medida que transcurrían estos espacios, nos fuimos adaptando activamente a esta realidad que nos tocaba atravesar, afinando la mirada, leyendo a los niños y a las niñas en su totalidad, y como dije anteriormente, en su decir con palabras, en sus actitudes corporales, y también en su no presencia, en su no decir, también nos estaban diciendo algo. Y ahí en cada una de estas actitudes leídas, en este accionar, en este intervenir, la pregunta era ¿cómo? Primero teníamos que detectando la necesidad del otro, si bien realmente podíamos ayudar desde nuestro rol, era importante mantener una distancia óptima para poder hacerlo. Luego, armar redes, porque no estuvimos solos. Este año más que nunca se trabajó con el apoyo de otros profesionales, colegas, familia, y ahí, bueno, ver qué decisión tomar para intervenir, y las intervenciones en este contexto pueden ser muchas, desde una palabra o a través de un video, transmitiéndoles algo, pero que nos vean, que el mensaje sobre todo sea personalizado, quizás a través de un llamado telefónico, y en ese llamado por ahí jugar, ¿no? Meternos en sus mundos de fantasía y en ese modo de ayudar a tramitar y a resolver procesos o parte de la realidad que los circundaba desde un lugar pedagógico. Tomar el emergente y trabajarlo después en las propuestas que ofrecimos en la plataforma. Hablé un poco del apoyo de profesionales, de colegas y la familia. Y deteniéndonos en esta última, este año particularmente, la familia tomó un rol protagónico. Fueron un canal de comunicación muy importante. Nuestro puente entre los nenes, las nenas, por eso hubo que estar también atentos a los requerimientos y necesidades familiares, para que podamos crear, ¿no?, esta comunión familia, escuela, y juntos poder ser el sostén que los nenes y las nenas necesitaban. En ocasiones tuvimos que adaptar las solicitudes, los pedidos y las propuestas, teniendo en cuenta el grupo familiar, sus dinámicas, todo esto para poder para que ellos pudieran acceder y sin dejar afuera a nadie. Y por otra parte, tomando el contexto en el que nos encontrábamos a mediados de abril, debido a la realidad que estaba atravesando nuestra comunidad, y con la idea en ese momento de conmemorar el Día Internacional del Trabajo, surgió una red solidaria para dar a conocer dentro de nuestra misma comunidad los trabajos que realizaban las familias, y así poder acceder a los servicios que ellos brindaban, ¿no?, los trabajos, y así que
dando a conocer las fuentes de trabajo, todo esto se multiplicaba. Fue impulsado a través del equipo docente, se comunicó a través de la plataforma para que todos estuvieran al tanto de lo que sucedía. Y en relación a las propuestas pedagógicas que brindamos, en un principio se continuó con la planificación que habíamos elaborado en el periodo de inicio. Lo que hicimos fue adaptar las propuestas a una manera virtual y tuvimos en cuenta lo observado en las 2 semanas presenciales. Sumado a esto, el nuevo relevamiento y diagnóstico que fuimos realizando de manera telefónica con las familias, siempre como mediador, más la información que íbamos recabando en las entrevistas individuales que habíamos tenido, todo esto fue insumo para ir armando y reorganizando las propuestas pedagógicas. Y ahora quería hacer un pequeño recorte de actividades para tener en cuenta ciertos aspectos de actividades que se trabajaron. Trabajamos, por un lado, las artes visuales, específicamente, el arte efímero y texturas, y a partir de 2 artistas, Antonio Berni y Janos Piven. El arte efímero lo que plantea es una expresión de duración temporal. Se trabajó la idea de obra efímera con los niños y las niñas, explicándoles que se armaba la producción por un tiempo determinado y luego se desarmaba. El registro que queda es la fotografía. Ellos pudiendo después volver a las obras ya realizadas y observando las fotos, volver al proceso, qué les gustó más, cómo se podía seguir. El hecho que se arma la producción por un tiempo determinado y luego se desarma, o sea, la idea, digo, de obra efímera, debe quedar bien planteada desde la presencialidad, pero aún más en este contexto, en la virtualidad. Y estar atentos y atentas al grupo, ¿no?, que va dirigido, porque estas propuestas pueden producir un impacto en niños y niñas que no tienen aún construido su subjetividad. En la escuela uno puede intervenir y contener desde la palabra, desde lo corporal, alojar alguna irrupción que tuviesen, pero desde la virtualidad observamos si es propicia la propuesta en ese momento, con ese grupo, y de ser así lo que tenemos que hacer es allanar, ¿no?, este camino para poder sostener y prevenir cualquier impacto. Igual puede pasar, pero mejor estar prevenidos. Un ejemplo quizás de estrategias a tomar con consignas a través de audios para estar más cerca al momento de la explicación, llevar a cabo las actividades no solo por la plataforma, sino también a través de videollamadas y de ese modo lo que podemos hacer es intervenir en el momento. También a través de videos que muestre a la docente armar y desarmar a través de fotos, o sea, poner en juego todos los recursos con los que contamos para llevar adelante este tipo de propuestas. Pudiendo, como les decía, de esa manera, ¿no?, prevenir, intervenir y sobre todo alojar. Por otra parte, otra de las propuestas que se llevaron a cabo fue en relación a la ESI, la educación sexual integral, que si bien estuvo presente durante todas las propuestas de las diferentes áreas en forma transversal, como todos sabemos, durante el año lo que se realizan son propuestas en el marco de las jornadas ESI. Y la gran pregunta que nos hacíamos era cómo abordar el tema de las emociones con niños y niñas tan pequeños en este contexto. Que si bien esto lo llevamos a cabo diariamente en la escuela y se toman contenidos relacionados con la identificación, la expresión de emociones, sentimientos, yo considero que al estar involucrados emocionalmente y atravesados por esta realidad distinta, ¿no?, incierta, que irrumpió de manera inesperada, no contábamos en ese momento con la distancia óptima para poder tomar esta temática. Y eso fue lo que anuló el abordaje como de manera natural al que estamos acostumbrados en la escuela, sumado a la virtualidad, que nos deja a la distancia en ciertos modos de intervención, como les decía antes. Hubo que repensar la manera de abordar esta temática, por lo que debatimos colegas, el equipo de conducción, cuál era la mejor manera de llevar a cabo las propuestas, y acordamos que por un lado fue
poner en conocimiento a las familias de cómo se trabaja la ESI en el nivel inicial, que es a través de una propuesta curricular, mediante el diálogo, situaciones diarias, cotidianas y comunes, con explicaciones sencillas, acordes a la edad de los nenes y las nenas. Por lo tanto, se abordaron algunas emociones. Acordamos eso, el enojo, por un lado, y la alegría. Y se trabajaron a través de muñecos para que canalicen ciertas emociones. ¿Sí? Se mantuvo el muñeco de la sala, que los acompañó en lo conocido, y transitó emociones y sentimientos y situaciones de juego junto a ellos, a los nenes y a las nenas. Se unieron también otros personajes que aparecieron en este contexto, eran propios del contexto de la pandemia, acercándolos al trabajo que veníamos realizando, contándoles, incluyéndolos, pero esta dinámica estaba más puesta al servicio de los nenes y las nenas. Ellos eran quienes tenían la misión de hacerlos partícipes y contarles cómo nos manejábamos en esta virtualidad. Y por otra parte, mientras pensaba esta charla en la que estamos hoy, durante todo el año lo que estuvo presente fue la inclusión. La inclusión desde diferentes ángulos. El poder llegar con la comunicación a todos y a todas, que la información sea la adecuada para que pueda ser comprendida y así todos se puedan hacer de ella. ¿Cómo intervenimos cuando un niño no quiere estar frente a la pantalla? Otra de las grandes preguntas. Primero, conocer los motivos. Y a partir de ahí elaborar alguna manera más individualizada de cómo llegar a ese niño o niña, quizá por otro medio, una llamada telefónica, un audio, un video personalizado, o tomando el muñeco que les contaba de la sala como recurso. También puede suceder en este contexto el desborde de algún alumno o alumna, y ahí poder contener a esa familia, principalmente brindando algunas estrategias posibles y dando una mirada y una contención más individualizada. Por otra parte, si contamos con algún tipo de diagnóstico en estos nenes y nenas, en este grupo, tener en cuenta quién es, a qué juega, qué le gusta, qué no, cómo se vincula con la familia, con otros niños, con otros adultos, y luego sí preguntar a la familia acerca de su tratamiento. Con qué equipo, con qué profesionales, con qué frecuencia realiza terapias o modos de realizarlas si las tuviera, ¿no? Es importante abordar las preguntas desde el quién es y a qué juega. Creo que son preguntas relacionadas a la identidad de un niño y una niña y dando lugar a la familia que salga del etiquetamiento, del diagnóstico como carta de presentación. Creo que de esta manera nos posicionamos desde un lugar donde la mirada está puesta en el niño, en la niña, de manera integral, dando relevancia a su identidad como tal. Y ahora quizá el interrogante sería el modo de trabajo, ¿no? Con un niño o una niña con algún diagnóstico, que más allá de las características que se indiquen, ya sea TGD, ADHD, Asperger, trastornos del espectro autista, etcétera, podría seguir nombrando. Lo que debemos conocer, vuelvo al tema de su identidad, ¿es al niño o a la niña? ¿Quién es? Más allá del diagnóstico. En este contexto, contamos para conocernos, primero, la familia, y después algún integrante del equipo de profesionales si siguieran su evolución. Y si se pudiera, y si quisiera, la participación en alguna videollamada de nuestro alumno o alumna. Como para conocerlo, también podemos contar con los datos cuando elaboramos las propuestas que nos da la familia y adaptarlas en el caso que lo necesitara. Y pensaba como una opción para un primer acercamiento, en el caso de que la docente no conozca a su alumno o alumna, grabar un video, así hay un acercamiento a través de la presencia del docente, un audio quizás en primera instancia, comenzar por un audio y después un video, y después presentando al muñeco de la sala, esto que lo hacen propio.
y les da pertenencia al lugar. Tener en cuenta de realizar también un seguimiento de cómo fueron sus participaciones en las videollamadas, cómo siguió el vínculo a través de las propuestas, la comunicación con las familias, y bueno, y de este modo ir evaluando las formas de adaptación a cada una de las actividades que se van realizando. Y ahora, para ir cerrando este pequeño espacio, quería dejarles 2 frases que cuando las leí me parece que tienen que ver con lo expresado anteriormente y que nos van a dejar pensando. Y la primera es de Eduardo Galeano, que se las voy a leer, y dice: cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay 2 fuegos iguales, no hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y hay fuegos de todos los colores. Y la segunda es la de Enrique Pichón Rivera, que dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Y aquí estamos, planificando la esperanza. Gracias, Cari, por estas frases que nos dejaste, que seguramente nos dejan pensando, y por las palabras y la experiencia que compartiste con nosotros. Ahora vamos a darle la palabra a Carolina Marcus. Carolina es licenciada y profesora en psicopedagogía, es especialista en arte terapia, recibida en IUNA, y también es ilustradora. Es creadora y coordinadora de un taller que se llama Lunares a Rayas, que es un taller justamente de artes visuales inclusivos. Así que, Caro, si tenés ganas de tomar la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por convocarnos. Me pareció que es una mesa súper interesante el intercambio, así que bueno, gracias por la convocatoria. Aprovecho y felicito a Karina por su exposición, que comparto varias de las cosas que dijo. Bueno, un poco voy a exponer algo de la experiencia de este taller Lunares a Rayas, que funciona hace 7 años, que es un taller inclusivo, que nace frente a la necesidad de brindar un espacio de creatividad y juego sin distinción de quienes participan, ¿no? Y con la única función de ser un ser sensible que puede mostrar su mundo interno a través de las producciones y de las obras plásticas que se puedan crear. Y abro este espacio cuando yo me entero que hubo un niño con TGD que fue echado de un espacio de arte porque no sabían qué hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, como psicopedagoga yo trabajé mucho como maestra integradora en discapacidad y demás. Y bueno, hasta que llegó a mí la especialidad en arte terapia y bueno, como decía María, soy ilustradora, yo pinto y dibujo desde los 5 años, así que las artes visuales me acompañaron y me siguen acompañando. Entonces, bueno, voy a exponer un poco eso y bueno, y también yo doy artes visuales en nivel inicial, con lo cual, bueno, algunos puntos de contacto entre mi taller y la escuela van a estar, por supuesto, pero bueno, decidí hacerlo como general para no demorarme tanto tampoco. Y el primer interrogante que me surgió frente a este contexto de pandemia fue cómo hacer para ofrecer un campo visual frente a un mundo reducido a una pantalla, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, yo vivo llevando libros y enciclopedias de arte y originales y reproducciones, y cómo voy a hacer para llegar con todo eso. Entonces esta pregunta tenía una respuesta, era capacitándome. Con lo cual decidí tomar cursos de artes visuales por Zoom, para ver y pasar por la experiencia como alumna y ver qué me generaba a mí tomar clases de artes visuales a través de una pantalla. Y cuando vi que eso era posible, dije, bueno, lo vamos a poder hacer, ¿no? Esto va a ser posible. Así que bueno, me fui capacitando, tomé esos cursos, hice otros cursos de no solo de artes visuales, sino más bien de distintas pedagogías aplicadas a lo artístico también. Y entonces ahí fui como fortaleciendo algunas herramientas y tratando de sacar lo positivo de la situación, como es
tomar el hogar de cada uno como punto de partida para poder producir, ¿no? Entonces, no solo de los chicos, sino el propio, ¿no? Esto que hablaba antes Karina de la subjetividad, ¿no? Estuvimos atravesados cada uno por su realidad, conocer los espacios de acción en cuanto a dónde hacemos y cómo hacemos, ¿no? Esto que los alumnos y alumnas conocieran mi rincón de donde pinto, por ejemplo, ¿no? De tener al alcance las herramientas que en la presencialidad no pasa, porque no me puedo trasladar con todos los atriles, con todos los pinceles, y estando en mi lugar, eso fue posible, ¿no? Entonces iba sacando y rescatando la posibilidad de abrir mi espacio a todos ellos y ellas, ¿no? Entonces, el primer punto fue capacitarme, el segundo punto fue revalorizar el espacio como campo de acción y punto de partida, y ahí empezar a pensar en que quizás en todas las casas no había materiales artísticos, y entonces teníamos que empezar a pensar en transformar lo que había en arte, ¿no? Y para esto, bueno, buscar artistas alusivos, a mí me gusta mucho atravesar y anclar las técnicas plásticas por vidas y obras de artistas, ¿no? Como para que se conozca que esto no es un invento cualquiera. Hubo alguien que inventó, ¿sí? Esta técnica y que de alguna manera llegó a ser conocido por haber propuesto esto, ¿no? Entonces, ahí fue como también aparecen algunas técnicas que en la presencialidad yo no puedo hacer por la imposibilidad del traslado de los materiales, o por, digamos, la dificultad en la resistencia en el mismo material, ¿no? Entonces, a veces esto de poder formar maquetas o hacer esto que contaba Karina de arte efímero y poder explicarlo y poder transformar algo que sirve para otra cosa y tiene otra función y la convertimos como parte de una obra, y la significación de estos objetos, porque no es lo mismo yo llevar objetos elegidos por mí que cada uno elija sus objetos para transformarlos en arte, ¿no? Entonces, esta posibilidad me pareció también sumamente interesante. Entonces, trabajamos mucho con instalaciones en tela, atravesadas por artistas que abordan instalaciones en telas también. Pudimos hacer móviles, también creados con objetos en su casa también, y sobre todo hicimos unos proyectos que tenían que ver con las partes de las casas, ¿no? Las puertas, las ventanas, las escaleras, ¿no? Entonces, ir a explorar e investigar nuestro espacio, ¿no? Y después, bueno, toda la cuestión más subjetiva de una puerta que se abre, cuántas posibilidades me da, una ventana, qué puedo ver a través de una ventana, ¿no? Y todo esto atravesado por artistas que van abordando estas temáticas, ¿no? Las escaleras, cómo subir una escalera, no todas son iguales, qué escaleras conoces, a dónde te puede llevar subir una escalera, ¿no? Bueno, que cada uno también cuente experiencias personales, como son grupos que ya venían trabajando juntos. Entonces, bueno, quizás se visitan en sus casas, entonces esta posibilidad de decir, ay, como la que está en tu casa, como la que nos hace subir a la terraza, ¿no? Esta interacción que surgió sumamente interesante, y de ahí a lo colectivo, ¿no? Hacer obra colectiva, que no siempre se puede hacer por los manejos de los tiempos. Entonces, el uso de la pantalla en obra colectiva también fue una herramienta que facilitó, ¿no? Esta posibilidad de que cada uno haga de la parte un todo, y reconocernos en la obra, ¿sí? Bueno, después, en cuanto al uso del chat, ¿no? Y estoy nombrando cosas como de la herramienta y de haber atravesado la experiencia de pandemia en una experiencia positiva frente al primer interrogante de cómo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, usar el chat como herramienta para hacer listados, sugerencias, recomendaciones, ¿no? Estamos viendo este artista, entonces lo ponemos en el chat. Algunos venían con sugerencias de algunos juegos, entonces los anotábamos en el chat y abríamos las pantallas, ¿no? Y compartíamos esas sugerencias, que no siempre da el tiempo, porque cuando hay anécdotas en lo presencial, no hay referencia visual, ¿no? Es esto de, fui a visitar tal cosa. Ah, bueno, no sé si la conocemos. Y acá era, fui a visitar tal cosa, y linkear en el momento y todos poder conocer qué es lo que estaba viendo esa persona, ¿no? Entonces, esa fue la posibilidad también que nos dio la modalidad virtual, ¿no? Por otro lado, la creación y la adaptación de lo lúdico a lo visual. Yo soy como una convencida, como también lo planteaba Karina,
que a través de lo lúdico uno aprende, ¿no? Y uno puede crear y la fantasía se despierta y la imaginación también, y que todos somos creativos, pero si damos la posibilidad de que esto se pueda materializar, ¿no? Está bueno acercar la herramienta, porque quizás solo a veces no surge, ¿no? Entonces, bueno, también me fui como ayornando en cómo hacer para jugar con lo visual. Entonces también me compré juegos que después escaneé y a través de compartir pantalla pudimos jugar a ese juego, ¿no? Escaneado. Y bueno, y así poder llegar un poquito más cerca a cada uno de los chicos y las chicas. Y algo que también sucedió, que no hubiese sido posible en la vida presencial, tuvo que ver con que hubieron chicos de distintos lugares, ¿sí? Pudieron conectarse chicos de Chile, pudieron conectarse desde Canadá, desde México, ¿no? Y lo interesante de la interacción y de conocer la realidad, más allá del cambio de horario, de lo festivo, por ejemplo. Nos ha tocado trabajar el Día de las Infancias y de repente en México es otro día el que se festeja, ¿no? Y esto, este niño de México decía, pero hoy no es el Día de las Infancias acá ya pasó, ¿no? O en Chile que estaban merendando una comida que nosotros no estamos habituados. Entonces, pero ¿cómo que vos merendás esto si para nosotros es como un almuerzo, ¿no? Me parece que más allá de las artes visuales se dio una red que se tejió, que la distancia fue súper cercana, ¿no? Que parecía esto construyendo puentes, como ustedes bien lo llaman, ¿no? Fue construir un puente de llegar de una punta a la otra y caminarlo, ¿no? En ese puente, ¿no? De ir y venir desde ese lugar. Así que bueno, y algunas de las técnicas que pudimos hacer era más bien con lo que hay en casa. Estábamos al principio con la imposibilidad de ir a comprar materiales, entonces, bueno, usar pigmentos naturales, las hojas que tuviésemos en casa, juntar algunas ramitas para que esas ramas oficien de móviles y oficien de pinceles, poder usar las revistas como soporte de intervención de fotografía con las revistas o con los diarios. Si no tenemos con un folleto, ¿no? Y ese folleto usarlo de soporte. Bueno, pudimos hacer collage de objetos como con algunos de los artistas que mencionaba Karina también. Y bueno, y aprendimos del manejo de los tiempos y de los tiempos de espera, ¿no? Esta cuestión de poder respetar los tiempos de espera, respetar la conectividad, respetar las dificultades, respetar las identidades de las cámaras apagadas por la vergüenza, ¿no? Pero a su vez el seguimiento y el registro de sabemos que estás ahí, confirmanos a través del chat que lo estás pudiendo hacer, necesitas que reiteremos la consigna, vamos de nuevo, ¿no? Y hacer este seguimiento. Siendo un taller inclusivo, tengo algunos niños derivados por psicopedagogas y bueno, ha pasado de frustrarse en el momento y en el momento, utilizando los recursos, como decía Karina, mandar un WhatsApp a la mamá para ver cómo seguía en la situación de frustración de este niño que apaga su cámara y se había puesto a llorar, y entonces a través del mensaje poder contener, ¿no? Lo difícil de contener a la distancia, ¿no? Y que vuelva a reinsertarse en la actividad y que vuelva a su producción para después poder compartirla. Y el respeto de, así como en presencia no todos tienen ganas de compartir, en la virtualidad tampoco todos tienen ganas de compartir, ¿no? Y sobre todo el manejo de esta cuestión narcisista que tenemos los profesionales a veces, ¿no? De querer que todo salga bien y que el otro produzca como uno quiere, y la imposibilidad de ver las manos cómo crean, porque la pantalla no te da la visual, ¿no? Entonces no sabes qué está haciendo el otro del otro lado. Entonces el tiempo de espera no es solamente entre los participantes, es de uno también, ¿no? Así que yo creo que fue un año de mucho aprendizaje, fue un año donde, bueno, tuvimos que trabajar mucho más de lo que trabajamos siempre, tuvimos que tener un cronograma de organización en cuanto a objetivos y propuestas y tener muchos planes B, C y D por las dudas. Tuvimos que trabajar en equipo y yo siento también que aprendí muchísimo de mis compañeros. Mari es compañera mía en uno de mis trabajos y entonces, bueno, ¿no? Este construir y esta consulta y esta interdisciplina, ¿no? Y esta expertise que tiene uno y no tiene el otro, pero el otro se nutre de la expertise del otro. Y creo que, bueno, que lo hemos logrado y hemos podido, y creo que este es el nuevo punto de partida para lo que va a venir, ¿no? Un poco como se llama esta mesa redonda, que de la incertidumbre, de la nada y el cómo hago, ahora es empiezo con todo esto
y después vemos cómo seguimos. Ya no es cómo hago, es cómo seguimos, ¿no? Porque tenemos algo ya construido y andado. Así que bueno, esta es un poco mi experiencia y bueno, para compartirles cómo fue este recorrido en artes visuales tan complejo y bueno, y tratando de esto, ¿no? De aceptar que tenemos limitaciones en nuestras áreas también y es para seguir aprendiendo, ¿no? Que no es imposible, pero que decididamente no reemplaza la virtualidad, la presencialidad, pero se han podido lograr muchas cosas. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería compartir. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que muy interesante tu mirada. La verdad es que rescatamos mucho esta mirada de lo positivo, ¿no? De lo posible y de todo lo que puedo hacer y de la búsqueda de capacitación constante y de ponerte en el rol también de alumna para poder entender qué puede llegar a sentir después el otro del otro lado, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por tu aporte. Y ahora nos vamos a disponer a escuchar a Florencia Moreno. Florencia es licenciada en psicología, trabaja con niños, con adolescentes y con familias, ¿no? También en forma individual y en forma grupal, en el ámbito de obras sociales. Así que, Florencia, te damos la palabra. Ahí va. ¿Me escuchan bien? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Bueno, muy lindo estar acá. Yo ya tenía pensado de antes empezar diciendo muchas gracias por la invitación, pero la redoblo a la invitación, al agradecimiento, porque realmente escucharlas es muy enriquecedor, es ver cómo tantas personas que nos dedicamos a salud o a educación, no tan solo no bajamos los brazos ante lo que pasó con la pandemia, sino que nos pusimos a trabajar y a pensar cómo seguir adelante de la mejor manera y buscando nuevas herramientas y nuevas formas. Y bueno, la verdad que es realmente interesante, ¿no? Somos el nivel de resiliencia que estamos teniendo, me parece emocionante. Les digo, estoy un poco emocionada, así que bueno, acá les comparto lo que pensé yo para compartir, sí. Bueno, soy psicóloga recibida de la UBA, con formación, les cuento un poquito porque en psicología hay muchísimas escuelas y cuestiones posibles, por eso brevemente les comento. Al ser de la UBA tengo una formación en psicoanálisis, pero le sumé un posgrado en psicología sistémica, lo que me aportó una mirada más amplia y de integración permanente con los contextos en los que se desarrolla y vive el paciente. Desde este lugar, trabajar con un niño o con un adolescente es trabajar también con su familia, con especial énfasis en el trabajo con los padres y con la institución escolar a la que asista. Trabajo en un centro de salud mental infanto-juvenil que pertenece a una obra social, donde en ese centro hay psicología individual, grupal, psicopedagogía, psiquiatría infantil, psicomotricidad. Y formo parte del equipo de un equipo de salud mental de un hospital sindical. Llegó la tercera semana de marzo y por la pandemia de COVID-19 el ASPO es una realidad inesperada que se nos impone a todos y a cada uno de nosotros, sin distinguir clases sociales ni edades. Recortando el ASPO a nuestro tema, cerraron los centros de salud mental, los consultorios en los hospitales, las escuelas de todos los niveles educativos. Las 2 primeras semanas fueron de total incertidumbre para nosotros, estoy hablando de los psicólogos, ¿no? Del Centro de Salud Mental. Pudimos coordinar ideas vía grupos de WhatsApp entre todos. Todos los profesionales del centro, por primera vez que somos muchos y que jamás nos habíamos comunicado de esa manera, armamos un grupo inmenso
donde logramos en 15 días que las autoridades nos aprobaran el proyecto de atención virtual de pacientes desde nuestras casas. El camino que se inició a partir de ahí con la atención virtual lo divido para poder contárselos en 3 etapas. Una primera etapa donde solamente usábamos llamadas telefónicas y fue una etapa donde lo que prevaleció fue la reconexión con los pacientes. Estamos hablando de que eran, hasta ahí somos los pacientes que ya veníamos trabajando, ¿no? Con lo cual esto es importante, pues ya había, con la mayoría de ellos, un vínculo transferencial y una relación establecida previo a la pandemia. Sostuvimos con ellos días y horarios de atención para ordenar el trabajo de ambas partes. Y los papás mostraron en su mayoría mucho agradecimiento, muchísimo. Necesitaban ser escuchados. Nuestra tarea ahí fue la de contener y acompañar a los niños, adolescentes y a los padres que se vieron en muchos casos abrumados y sobreexigidos con la situación inédita para todos, pero para cada uno de ellos en especial, de la escuela virtual. Se empezó a ver cómo la modalidad de vincularse de cada escuela con los chicos impactaba de manera distinta en cada niño y en cada familia. La diferencia mayor la destaco entre las escuelas que enviaban las tareas vía WhatsApp a una sola mamá, quien a su vez, esta madre, hacía llegar a los demás alumnos las tareas. Y aquellas escuelas que pudieron implementar desde el inicio alguna plataforma educativa en la cual el mismo niño podía leer las consignas, subir allí las tareas y hacer preguntas a su docente. Por último, pongo como a las escuelas que fueron implementando clases por Zoom, donde el docente, donde destaco como importante ahí, el docente presente en imagen, en voz, con niños y adolescentes sobre todo, jugando con su presencia y ausencia en ese Zoom, al prender o apagar la cámara, retomando, aunque sea en un pequeño momento, de algún modo, su rol activo en el intercambio para el aprendizaje, ese rol que se vio tan absolutamente perdido en todo esto que pasó con la pandemia, donde sobre todo, insisto, perdido para aquellos que recibían tareas sin mediación de explicaciones o docentes que, ¿no es cierto?, que se hubieran podido hacer presentes de alguna forma. En el primer caso, de las escuelas que mandaban tareas por WhatsApp, con muy poco contacto de los docentes, se pudo ver un aumento de la incertidumbre en los papás que no sabían cómo ayudar a sus hijos, con un correlato de enojos hacia los hijos. Estoy hablando muchas veces de enojos de situaciones muy graves. Y sobre exigencia para la realización de tareas a cualquier costo, esto entre comillas, ¿no? O sea, a cualquier costo, justamente ese era el tema. Se perdía el objetivo de que el niño aprenda algún contenido. Lo único que importaba era entregar las tareas a tiempo. Se le sumó para muchas familias el no acceso a la tecnología como computadoras o impresoras. Fue importante acompañarlos, que pudieran procesar la angustia generada por todas estas situaciones con otro adulto y de esa forma pudieran acompañar mejor a los hijos a hacer las tareas. En especial estoy hablando en el acompañar en hacer tareas en el primer ciclo de la primaria, ¿no? Por supuesto, a medida que los chicos son más grandes, tienen mayor autonomía o capacidad para haber ido pasando solos las dificultades que se iban presentando. Por ejemplo, pudieron aceptar que de a poquito y trabajando mucho con ellos, que los hijos se equivoquen al hacer una tarea, que no era el objetivo que envíen todo perfecto. Pudimos pensar maneras de que el docente, en los casos estos, ¿no?, de que no había comunicación previa con ellos, pero que el docente se enterara de alguna manera cuando en un ejercicio el niño no lo podía hacer por no entender el tema y aclaro también, y que no había nadie en la familia que se lo pudiera enseñar. O sea, los niveles de angustia creciente de familias que se daban cuenta que en un primer grado con la lectoescritura, bueno, ni hablar. O sea, ¿cómo puedo hacer para que mi nene pueda entender algo, de hacer algún ejercicio si no había terminado el jardín sin escribir el nombre, por ejemplo? Entonces, faltaba muchísimo trabajo, que los docentes son los que saben hacerlo y pueden hacerlo, y los padres, muchos de ellos entraban en situaciones muy, muy complejas de
angustia, que bueno, que ahí es donde fue nuestra tarea de acompañar. Pudimos pensar para que el docente reciba esta comunicación de que algo no podía haber sido entendido bien. Entonces la mamá le agregaba una notita escrita con su letra explicando esta situación a este docente, que en muchos casos empezaron a comunicarse con el nene y vieron juntos el ejercicio. Estoy hablando de casos donde no había implementado ni Zoom ni nada. Estoy hablando muy al comienzo, en abril, mayo, por ahí. Entonces, la idea que tuve fue contarles con un ejemplo muy concreto que me sucedió, como algo de todo esto. Entonces tuve una nena de 6 años en tratamiento conmigo desde fines del 2019 y en este año empezaba primer grado. Recibía las tareas de esta forma, por WhatsApp. Pudo decir que sentía que su maestra la había abandonado. Una nena muy inteligente, que no avanzaba en el aprendizaje de la lectoescritura. El único medio de acceder a la escuela de la niña era por mail. Y les cuento que el mail fue tan complejo para mí, comunicarme con las docentes o con la directora y poder contarles de la situación de la niña. Fue, sí, una sensación de escalar el Himalaya, porque el mail estaba mal, me venía rebotado. Bueno, pero finalmente, después de mucho trabajo, la directora recibió mis mails contándole la situación de esta nena y lo importante que era para ella que su maestra se comunicara, que se hiciera visible para esta niña de alguna manera. Y yo le sugería, aunque sea lo que ustedes mencionaron antes, un mensaje de audio, lo que pudiera. Entonces, esperen que retomo, perdón. Es así que la seño le mandó, después de un tiempo, pasó un tiempo largo, pero le mandó audios con saludos primero y después con algunas devoluciones de las tareas que iba recibiendo de esta nena. Y esto fue un cambio impresionante para esta nena, que empezó, realmente se le notó en su forma de comunicarse, empezó a tener muchísimo menos síntomas. Era una nena que se había metido para adentro, que lloraba todo el tiempo en forma inmotivada. Bueno, estaba con una situación muy compleja, empezó a salir de esto, síntomas de ansiedad, de angustia que se fueron calmando. ¿Pero por qué? Porque su seño y su escuela se hicieron visibles para ella. Entonces esto le permitió reconectar con el aprendizaje, con fluidez creciente, y la posicionó nuevamente en su camino hacia la autonomía. Esto lo pongo porque yo había trabajado con ella durante los últimos meses del 2019, sí, eso, un poder ser cada vez más autónoma, pues una nena demasiado pegada con su mamá, etcétera. Pero ella terminó ahora primer grado súper bien, eso les quiero contar. La verdad que hermoso poder ver a esta niña cómo pudo ir saliendo todos estos problemas. Perdón, los últimos meses de esta nena fueron con clases de Zoom. Es una escuela que de a poco tomó, seguramente habrá tenido millones de inconvenientes, pero que también habrán visto que en todos los niños era necesario una comunicación más cercana, y en los últimos 2 meses tuvieron una vez por semana o cada 2 semanas una clase de Zoom, y que para los chicos fue muy importante, realmente central. Bueno, la segunda etapa la marco un par de meses después, cuando empezamos todos a vislumbrar que el no retorno a lo presencial había llegado para quedarse. Entonces fue necesario sobre todo con los niños pequeños, que tengo muchos, yo trabajo con muchos chicos chiquitos de 4 años, 5 y los primeros grados, y hasta la preadolescencia, en esas edades, incorporar la videollamada como recurso. Con los padres y los adolescentes que lo pedían, continué trabajando con la llamada telefónica, porque eso también es importante, no imponerles en ningún caso la videollamada, sobre todo en chicos a partir de los 11 años para arriba, donde perfecto, vos querés seguir, hablamos, perfecto, listo, respetando justamente como decía recién
Carolina, respetando los tiempos, ¿no? De cada uno y la necesidad frente a esta virtualidad en la cual, bueno, que se sientan respetados, de qué manera seguir con las sesiones. Con los padres y los adolescentes seguí trabajando en forma permanente, no se detuvo nunca esa tarea. Y bueno, vuelvo al trabajo con los chicos al aparecer la imagen concretamente, el desafío era sostener el juego de manera virtual. Un gran desafío que realmente eran todos interrogantes. En el primer momento decía, normalmente cuento con muchísimo material y a mi lado, y bueno, decía, ¿cómo hacer en forma virtual? Había muchas cosas que no se podía, pero la verdad es que el resultado fue que el juego atravesó las pantallas. El juego llegó para quedarse. Los mismos nenes respondían ante una consigna pequeña de cuál es tu juguete preferido, lo traían y empezábamos a entablar juegos de un muñeco entre los de ellos y los que tenía yo. Muñecos, superhéroes, muñecas y con la incorporación, como también hablaron las colegas anteriores, del espacio personal, ¿no? De cada uno. O sea, se incorporó, sí, a las sesiones los dormitorios de los chicos sobre todo, pero que en la mayoría de los casos fue muy interesante, fue muy bueno, porque por ejemplo, nenes, con el tema del exceso de pantallas que hay hoy día, ¿no? En los nenes, del uso de pantallas y de juegos de todo tipo, pero que con la pandemia se transformó en una epidemia, donde había nenes que dejaron de jugar, que normalmente pasa esto, pero en la pandemia se puso mucho más grave. Me decían, sí, tengo millones de juguetes, estoy hablando de nenes de 5 o 6 años, Juguetes tengo un montón, pero estaban ahí tirados. Entonces, a partir de las llamadas que tenía con ellos, empezaron a incorporar y a retomar una conexión con esos juguetes. Y de hecho hay muchos niños que empezaron a jugar de vuelta con juguetes a partir de esto, así que y a jugar un poco menos, no por poner los juegos electrónicos como si fueran ¿no es cierto?, a demonizarlos, obviamente que no, pero no que sea lo único, obviamente que eso sabemos que no les hace bien a estos niños, y más en esta situación donde lo presencial se había perdido, entonces que la conexión de ellos sea solamente a través de pantallas, con juegos, y la verdad que no estaba para nada bueno. Así que este retomar y este poder ver que el juego simbólico era posible, fue muy, 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 muy importante. Y bueno, lo puse así como un juego de palabras acá, y puse que el juego le ganó la pulseada a la virtualidad. Y puse manera para hacer del listado como un poco rápido y para compartir con ustedes diferentes cosas de las que como dijo la compañía anterior, que sí se pudo hacer, ¿no? Concretamente con los chicos. Mi títere Rita es una pececita, voy a aclarar, es un títere pez. Habló con los peluches favoritos de cada niño, con los peluches a los que acompañaban a dormir a los chicos. Esto lo pongo porque problemas de sueño ahora durante la cuarentena había todo el tiempo, o un aumento importante en los temores o miedos en nenes que no los tenían antes. Entonces, con el títere de Rita íbamos a rescatar o a buscar los muñecos que los acompañaban a dormir, y les reforzaba que los cuiden bien y que los acompañen. Y bueno, son nenes que después, de hecho, volvieron a dormir bien. Así que, o sea, realmente no era un diálogo en vano, Rita cumplió una función muy importante ahí. Con Rita también hablaban los nenes de cómo extrañaban a sus compañeros de escuela, a sus abuelos, de las dificultades que por ahí tenían con las tareas, y de los logros también, de los problemas que había a veces de convivencia en sus casas, todos los problemas que se habían planteado nuevos a partir de estar todos juntos en las casas trabajando, ¿no? Se pudieron pude implementar muchos juegos con palabras, con el apoyo visual de una pizarra,
palabras que empiezan con la letra tanto, las palabras encadenadas, versiones breves y orales del Tutti Frutti, hechas por mí y muchas veces traídas por los chicos, que eso es maravilloso porque, bueno, es cuando un nene también retoma esto de retomar el lugar de protagonista, que es, sentía que estaba un poco más perdido, desdibujado, con este lugar que había, con la pérdida de la presencialidad en la escuela, ¿no? Dejaron de ser protagonistas de estar al lado de sus amigos, de estar frente a la maestra. Y en los Zoom, que los nombraban muchas veces con cariño, pero también había una cosa normal que sucediera, que es que, bueno, como eran tantos chicos y que se podían hablar de a uno y a veces no hablaban o era un minuto, claro, esto de que, por eso digo lo del protagonismo, el protagonismo a veces venían corriendo y me decían, hoy en el Zoom me tocó hablar, pude hablar, entonces, bueno, poder darles en este espacio de encuentro con su psicóloga, que pudieran ellos decidir a qué jugar y desarrollar el juego. Bueno, creo que fue como tuvo una importancia diferente y que a la vez valorizaba todo lo que estaba sucediendo también con la escuela, porque lo que también trabajábamos era que la escuela era distinta, pero que era la escuela, que no se olviden nunca de eso, y así, bueno, pudimos seguir acompañando todo esto que fue pasando. También trabajé con dados, en el caso de los chicos que así lo aceptaban. Nada de esto era obligatorio. Ustedes saben que, bueno, en psicología todo son cosas que se van dando con propuestas que son como el consenso en las propuestas. En el caso del trabajo virtual, para mí fue importantísimo, porque justamente no que sea para que no sea de vuelta una cosa impuesta, ¿verdad? Sino otra vez estábamos, bueno, me quedo paralizado esperando que otro haga por mí. No, bueno, a ver, ¿te gusta? De que bueno, cuando se enganchaba seguíamos para adelante. Les doy un ejemplo. Yo en forma presencial trabajé durante muchos años con un grupo de nenes de 5 años, derivados por los jardines. Y cuando comenzó la pandemia, yo todavía tenía 5 o 6 nenes del grupo, así que al comienzo no, pero ahora a los últimos meses me animé y, digamos, inventé ver de hacer algo de lo que yo hacía en el trabajo grupal con ellos, donde el énfasis estaba en la comunicación entre ellos, en la manera de relacionarse con los pares o conmigo. Y bueno, con una videollamada, donde estuvieran, quizás no todos a la vez, pero de a 3 y yo, o así. Y la verdad que resultó muy bien. Pudimos trabajar por ejemplo, con un juego de la oca, donde se engancharon muchísimo y eso sí, después de eso uno queda agotado como para irse a dormir un mes, pero no importa, pero valió la pena. O sea, el enganche de los chicos y cómo veían, estaban pendientes de todo lo que significa, ustedes saben muy bien, la lectura del dado, pasar la lectura del dado a la fichita, que respeten cada regla, porque eso, bueno, esto es lo fundamental que yo trabajo con ellos, pero bien, la verdad que bien, y bueno, el sostenerse entre ellos con el tema, anticiparse con cuál es que se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, todo eso, pero en forma virtual. Yo pensé que era imposible, pero la verdad es que se fue dando y lo pudimos hacer. El tema del dibujo es algo que yo reconozco que no lo había implementado de entrada, porque a veces hay que reconocer las limitaciones de uno, ¿no? Con esto de la virtualidad. Y empecé a ver demasiados niños que habían dejado de dibujar. Entonces dije, no, con nenes que con cuestiones por las cuales se estaban consultando, la expresión por el dibujo sabemos que es importantísima. Primero empecé pidiéndoles dibujos de una sesión a otra. ¿Qué te parece si haces tal dibujo, tal otro? Y de que algunos sí, pedidos especialmente, como la familia Kinética, que trabajo mucho con ellos y les pido, pero después dibujar lo que quieras. Eso se enganchaban y lo hacían.
pero hace poco, hace no tanto, empecé a dibujar con ellos en la sesión que aclaro que en las horas sociales son entre 20 minutos o media hora, y vi que realmente era recuperar algo de esto que se perdió con la virtualidad, que es que todo tiene que ser muy rápido, bueno, habla poquito, ahora salí, ahora entrá, y tener 20 minutos o 25 dibujando ellos y dibujando yo. Lo que hice es, como no me voy a quedar mirando cómo dibujan. Entonces implementé también yo mostrándoles mis lápices y todo, y nos pusimos a dibujar las dos y con muy buenos resultados también, porque lo que me di cuenta es que se estaba recuperando algo del placer de hacer con otro, donde de pronto en ese momento la pantalla casi que se desvanecía, recuperando, bueno, algo de esto de la que también hablaron mis colegas anteriores, ¿no? Recuperando esto de la mirada que sostiene y acompaña. Por supuesto que es fundamental el momento que el nene o adolescente también levanta su hoja y lo muestra y compartimos el dibujo, ¿no? Y la tercera etapa, por último, es la más difícil, es la que se inició hace poco. Desde octubre a noviembre son las nuevas consultas, las últimas. Los padres que están ahora haciendo las consultas de primera vez con nosotros, se presentan con unos niveles altísimos de demanda, con muy poca capacidad de reflexión, buscando soluciones eficaces, rápidas y mágicas, diría, a los síntomas de los hijos. Se empezaron a desdibujar en forma ya medio preocupante los límites de la sesión, esto que ustedes mencionaron, que bueno, los tiempos, no, el tiempo de la sesión no, sino que como nosotros para trabajar con videollamada damos nuestros teléfonos, cosa que en una obra social no pasa jamás. Eso, bueno, obviamente se pone en juego qué pasa con cada madre o padre, con cómo maneja los límites justamente con sus hijos y con nosotros también. Entonces, de padres que piensan que estamos disponibles las 24 horas y que mandan mensajes o que mandan, no solo mensajes, exigencias, quejas, en fin, en esa tarea estamos ahora. Ese es uno de los desafíos para ver para el año que viene. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros es reencuadrar cada vez con más firmeza la modalidad de trabajo, los objetivos de tratamiento, las necesidades de mantener cierta intimidad en el encuentro con los niños. Esto de la intimidad es fundamental porque con los niños que yo venía de antes, que habían venido como pacientes míos de antes de la pandemia, había ya una relación y una confianza que siguió con la pandemia. Entonces, realmente eso no fue difícil, continuar trabajando, de cualquiera de las formas. Con las familias nuevas que vienen con estos niveles de demanda tan alto, es muy complejo y hemos tenido, yo he hablado con colegas donde me han contado que les pasó, de papás que que vos crees que está solo con el niño y no está solo, está cerca, mirando, observando, criticando el trabajo que uno está haciendo, por supuesto haciendo imposible ninguna terapia, obviamente. Pero eso es un gran desafío para que tengamos en cuenta, ¿no? Que también puse, porque cuando escribí esto, después lo volví a releer y agregué algo que no nos podemos olvidar, ¿no? Que son padres y familias que vienen ahora con los efectos que vamos a empezar a recoger de 10 meses de pandemia y de aislamiento social y obligatorio, con dificultades laborales de todo tipo, familias que perdieron los trabajos, ¿no? o que han trabajado de lo que han podido, con problemas de las familias, etcétera. Pero bueno, esta etapa igual quiero aclarar, porque cada uno escribe esto y parece que lo demás hubiera dejado de existir. No. Yo creo que en un balance miro para atrás, escribir esto me permitió pensar sobre lo trabajado este año y es sorprendente. O sea, hemos podido sostener, ya el solo hecho de poder sostener espacios de psicología con nenes pequeños, con adolescentes, con niños
que normalmente a ver, el motivo de consulta es no se queda quieto, supongamos, si se queda ahí conmigo, ¿no? Un rato largo, o a lo mejor usa su inquietud para ir y buscar juguetes y traerme cosas, y bueno, y entonces yo trabajo para que se enfoquen y queden un ratito conmigo, pero donde es posible trabajar, y es posible trabajar con las familias muy, muy receptivas a nuestro trabajo y acompañamiento. Y entonces termino estas reflexiones con ustedes. El mismo día que terminé de escribir esto, había estado escuchando un ateneo del equipo del Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez, que están todos haciendo balances y cierres del año, pensando en todas estas cuestiones que también pensamos acá. Y tomé un concepto que estaban trabajando ahí y hablaban de lo que fue del impacto de la pandemia en las infancias. Hablaban de la pérdida de la terceridad externa a la familia, ¿no? Como es un efecto que algo que sucedió, y esa terceridad es el facilitador del desarrollo y crecimiento psíquico de un niño. La terceridad es la escuela, la familia ampliada, clubes, profesionales de la salud, todo esto que dejó de funcionar todo este tiempo, o funcionó de otra forma, perdón. Nos queda como desafío trabajar cada uno desde su lugar para restituir esa terceridad para los niños, utilizando los medios tecnológicos que estén a nuestro alcance, pensando en que el reconocimiento del niño por parte de personas distintas a los padres se concrete, o mejor, esto lo corrijo, digo, ya lo estamos haciendo, que se siga dando porque es realmente central. Eso. Bueno, muchas gracias. Flor, la verdad es que escuchándote, ¿no? Y viendo todo lo que pudieron hacer, ¿no? Todo lo que fuiste contando y lo que fuiste diciendo y todo lo que fueron transitando juntos, a mí me quedó algo ahí como en el tintero, que vos empezaste diciendo algo que fue súper interesante, que vos dijiste, por primera vez todo el equipo nos unimos y logramos que en 15 días pudiéramos empezar a trabajar con estos chicos de forma virtual. Qué importante, ¿no? Digamos, ese trabajo en equipo y de haber logrado esto para que todo lo que después estuviste contando pudiese ser, claro, fuera posible, tal cual. Así Totalmente. que, nada, muchas gracias y gracias por compartir todo esto que fue realmente maravilloso. Bueno, y vamos a cerrar este primer momento con Ximena Schiavoni. Ella es psicóloga egresada de la UBA, se dedica a atender niños, adolescentes, adultos, realiza orientación a padres, también realiza pericias psicológicas para los fueros civil y laboral, hace psicotécnicos y también integraciones escolares. Así que, Ximena, te damos la palabra. Hola, ¿cómo andan, chicas? Se escucha bien, ¿no? Bueno, Carolina, Karina y Florencia, gracias por darme la oportunidad de escucharlas. Me encantó escucharlas. De cada una que iba hablando se me iban viniendo imágenes de escenas, de cosas vividas en la cabeza. Y bueno, ni hablar con haber escuchado a Florencia, que me pasan muchas cosas similares a lo que ella contó. Así que, bueno, yo tenía ganas de hablarles de algo que se me había ocurrido, de cómo construir un cuerpo sin tener este lazo que me facilita la presencialidad en estos tiempos, ¿no? Pero a medida que las iba escuchando se me iban surgiendo nuevas cosas y me fui para otro lado. Entonces, quiero resaltar algo que dijo Verónica al comienzo, cuando hablabas de las certezas, de que viene este virus y termina con todas certezas. Y pensaba y me acordaba de algo que una vez leí, que decía que nadie es dueño absoluto de su propia vida y nadie puede salvarse solo, en tanto y en cuanto la vida misma es en relación a un otro.
¿no? Entonces, esto lo uno con lo que tenía pensado charlarles de mi experiencia y me puse a pensar, ¿no? Aparece el escenario de pandemia y me pasó algo que decía Carolina, ¿y ahora qué hago? Porque en mi caso particular yo venía trabajando virtualmente con videollamadas con algunos pacientes adultos que estaban fuera del país. Pero ¿cómo hago con niños? ¿Cómo hago ahora para trabajar con niños si no tengo en el consultorio esto para jugar, si no tengo el xilofón para cantar? ¿Cómo hago? Bueno, empezamos a sacar la parte creativa que tanto en mi caso como en los docentes nos mueve gracias a que hay algo que se llama deseo, ¿no? Que me parece fundamental para nuestra actividad. Entonces, pensaba que un adulto tiene recursos y experiencias vividas que le permiten manejar una situación sorpresiva con recursos psíquicos o materiales que fue construyendo a lo largo de su vida. Pero en un niño, ¿cómo es esto con un niño, no? Si ellos están justamente construyendo una experiencia infantil y todos los referentes que tenían hasta ahora los perdieron, como por ejemplo ver a un abuelo, ver a un familiar, ver a un amigo, ir al colegio. Bueno, entonces me parece que esta experiencia que ellos tienen que ir construyendo pasan a desaparecerse, a desvanecerse, y justamente los referentes a quienes pueden recurrir, familiares, están también devastados porque están angustiados, no saben qué hacer, cómo seguir trabajando. Entonces, bueno, ahí es donde entramos a jugar nosotros. Y pensando en esto del lazo, del cuerpo, del poner el cuerpo, ¿cómo hago para poner un cuerpo a través de tanta distancia? Y bueno, jugando, como decía Karina en un comienzo, como decía Florencia, yo construyo una experiencia junto con otros y eso me lo facilita el juego con niños. En mi caso particular, terminé recurriendo no solo a compartir pantalla con algunos pacientes, sino a bueno, a esto del dinosaurio, del rinoceronte, animales de la selva con animales de la granja, pueden convivir, no pueden convivir. ¿Y por qué? Y porque se pelean. Y eso derivaba en situaciones de enojo y las terminaban pudiendo expresar, pero también he tenido muchas dificultades. ¿Por qué? Porque como decía Florencia, o sea, uno en el consultorio cierra la puerta y trabaja con el niño y afuera, ahí está el límite, ahí está el borde. El padre, la madre o quien lo traiga no puede ingresar al consultorio, pero en la virtualidad les abren la puerta, te interrumpe la sesión. Entonces me ha pasado de casos de una nena que ha perdido a la mamá, y el padre entra a la sesión y interrumpe y dice, no, porque yo te quiero contar que está portándose muy mal y que no todo es jugar en la vida. O sea, las resistencias que generó ese padre con esa interrupción en ese momento no tienen ni idea, porque a partir de esa interrupción ya la nena quería huir. Entonces, bueno, una forma de construir un borde, de construir un cuerpo, fue, por ejemplo, apuntalar a los padres, llamar a este papá, decirle que no vuelva a hacer eso porque es un lugar privado, explicarle esta cosa que lo hacen con buena intención los padres, obviamente. Los abuelos, me ha pasado a abuelas interrumpiendo, diciendo, contale que te portaste mal. Bueno, tuve que optar por eso, por hacer un llamado en otro momento, explicarles que así no funciona y que
a diferencia de como decía este papá, no todo es juego en la vida, bueno, acá es todo el juego es lo que le permite crear una imagen corporal que hace que se pueda relacionar con un otro, que pueda armar su propia experiencia infantil. Explicarles a los padres que la forma de expresar un enojo, una tristeza, es a través de un berrinche, a través de llorar sin parar, a través de estar agresivos, de pelearse con algún hermano, o de comer en exceso, de moverse mucho, de tener alguna regresión, y que eso no implicaba un trastorno, porque otra de las cosas que noto de preocupación en los padres, como también planteaba Florencia hace un rato, es que muchos vienen ya con un diagnóstico creado por ellos, por sus miedos o por Google. Entonces vienen y te dicen, no, porque tiene un trastorno. No sé, vos me podés decir qué trastorno tiene, pero ¿por qué? Y porque está desconcentrado o no tiene ganas de hacer la tarea. Bueno, me parece que la forma ahí de construir también algo es explicarles que no es que los chicos tienen un trastorno, sino que esta es la forma que encuentran de contarnos lo que sienten, de contarnos lo tristes que están. Entonces, me pareció importante también correr a los padres de este lugar para que no se caigan en riesgo de patologizar a sus hijos, ¿no? Y de estar a la espera de un diagnóstico, necesito que me digan un diagnóstico. Y después no saben qué hacer con ese diagnóstico, más que buscar información que terminan poniéndolos aún más nerviosos. Y la cosa a veces es tan simple como escucharlos, o sea, explicarle a los padres que no pierda tiempo en buscar un diagnóstico porque el nene está desconcentrado para hacer la tarea, que lo escuche, como hacemos nosotros. Y hace un rato ocurrió algo que no sé si vieron que se me subió la gata. Lo vieron. Bueno, nada, estas cosas de improvisación casera, que nadie está exento en la virtualidad de que le sucedan, en una oportunidad también con una nena, se me sube la gata, y yo decía, ay, la gata. Pero bueno, gracias a la gata fue un intercambio en donde ella pudo empezar a hablar de la pérdida de una gata que había tenido hace poco y que eso derivó en la muerte de la mamá. Entonces, cómo también nos sorprende a nosotros mismos como profesionales todo lo que se está generando, que en consultorio presencial no se generaba, porque yo no llevaba la gata en consultorio presencial. Digo, ahí surgía de otra manera el poner en palabras esto. Pero bueno, volviendo al tema de poner el cuerpo, me pareció muy importante esto de que, bueno, si yo entro en movimiento con el niño que estoy atendiendo y entro a jugar, y entramos a jugar juntos, yo ahí estoy poniendo mi cuerpo y le estoy dando la oportunidad a que él también ponga algo de su cuerpo y que eso le permita poder relacionarse con un otro. Un cuerpo simbólico, ¿no? Como hablaba Florencia también hace un rato. Esto permitió, en algunos de los casos que yo tuve oportunidad de atender, que en su casa empezaran a hablar los chicos. Entonces, de repente, con una paciente hicimos un experimento y mezclamos sal con vinagre, con aceite, con papelitos de colores, con marcador en una botella y la mezcló y surgió un color nuevo, que era rosa, y ella le puso nombre a ese color nuevo, a ese color a modo de una emoción, y dijo, esto es felicidad, pues yo estoy feliz. Y así derivó en otra puesta en palabras, ¿no? De esto,
de la emoción que había surgido ahí respecto al color que habíamos inventado. Y después, bueno, otra experiencia que a mí me tocó vivir este año es que me incorporé también a un colegio en agosto, con un colegio que no conocía, integrando una niña que no conocía, con docentes que no conocía, y también otro desafío enorme, porque siempre que hice integraciones, o sea, nunca se dio ningún lazo virtual. Y fue muy notorio en ese caso la ayuda y el apuntalamiento de los padres. Dije, ¿cómo intervengo desde este lugar? Sin conocer a la madre en persona, sin conocer a la nena. Y un día me encontré hablando por teléfono con esta mamá, explicándole, dándole alguna pauta para que pongan en juego con la hija que no puede sostener un límite, una niña que se desborda mucho. Y bueno, todo eso derivó en bueno, tratar de que la madre le imprima dibujos, que ella dibuje adentro de un borde, todo muy de a poquito. Y la madre agradeció, agradeció esta sugerencia. El colegio cumplió un rol, pero fundamental, para mantener el lazo social de la nena con sus compañeros. Eh, Algo que es infaltable, o sea, el rol del colegio y de las docentes que hicieron de todo para sostener la atención de ella como del resto de los compañeros, ¿no? Un trabajo hermoso el del colegio. Y otra de las cosas que se me viene a la mente de lo que veo en consultorio es el miedo, ya con pacientes un poco más grandes, no tan a niñas, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte porque prenden la tele y ven tantos muertos, tantos contagios, gente de riesgo, mayores, entonces ahí entran el miedo por sus abuelos, por sus padres. Y ese trabajo se da, me parece, junto con la familia, ¿no? Si la familia tiene mucho miedo, inevitablemente transmite esto. E inevitablemente el chico lo transmite, pero no lo puede poner en palabras, lo actúa. Y después la familia dice, pero está agresivo, ¿qué le pasa? Al final hace terapia y está peor. Revolea todo, ahora le contesta mal a su primito. Y bueno, pero es la forma en la que está expresando un miedo, un enojo, algo que le duele. Entonces, traducir esto que actúa el niño, lo podemos traducir y bajárselo de alguna forma a los padres para que tengan paciencia, porque esa es otra de las cosas fundamentales que tiene que haber en este contexto. Y en mi caso, bueno, en el caso de esta niña integrada que conocí en agosto, finalmente llegó noviembre, volvimos a la presencialidad 2 veces por semana, pude conocer en persona a la nena, a la madre, a las docentes. No sabíamos quién era más alta que quién, porque estábamos todos sentados así y somos todos iguales. Entonces, bueno, eso, el humor que me parece infaltable también. Bueno, finalmente terminaron las clases y en el caso particular de esta niña, se logró que al menos pudiera estar conectada y con sus compañeros, con las docentes, y fue esperable, fue el resultado. Y con los pacientes particulares que me toca, bueno, sigo con estas dificultades que nombraba Florencia hace un rato, padres que interrumpen, abuelos que también interrumpen, padres que te dicen, no, pero nosotros hablamos todo en casa, nosotros hablamos todo, no tenemos secretos.
Entonces, bueno, el niño tiene un mundo en donde construye secretos, en donde los juega, lo hace jugar en la fantasía a través del juego, conmigo, con su docente, con su compañerito de al lado que ahora le falta. Entonces, propiciar los espacios en donde un niño pueda jugar no solo con la pantalla, sino con el dibujo, con los animalitos, con las canciones. Yo tengo acá el xilofón que me ha servido un montón. Es sumamente importante en este contexto. Nos queda lidiar, como dijo Florencia, con estos obstáculos que no vienen del lado del niño, sino que vienen del lado de los adultos, porque a veces los adultos demandan algo que no saben qué es. Entonces, nuestra labor, me parece, desde esta virtualidad también, es construir un sentido donde hay algo que no lo está teniendo, traducirle a los padres estos tiempos de espera, que no patologicen a sus hijos, que entiendan que están tristes y es la forma de expresar lo que están encontrando. Eso, en ese trabajo estoy ahora, que es más o menos con lo último que arrancó Flor, con lo último con lo que terminó Flor, termino yo también porque es un desafío para lo que viene en estos meses. Y no me quiero extender más. Así que esa es mi experiencia. Al escucharlas, tal vez hasta desde un lugar de cierto punto de exterioridad, porque bueno, hoy no nos tocó a nosotras, ni a Mariela ni a mí, contar nuestras experiencias, sino disfrutar de escucharlas a ustedes. Cada una creando presencia, sosteniendo la presencia y creando un espacio de intervención profesional, aún estando cada uno desde su propia casa. Otra de las cuestiones que se escuchaban en común era la palabra, el cuerpo, la expresividad puesta en juego, de diferentes maneras. La creatividad, la búsqueda. Se escuchaba también un posicionamiento profesional claro, firme, comprometido, pensando en el otro y sin bajar los brazos. Tal vez es un tiempo también de repensarnos a nosotras mismas, como sujetos atravesadas por la pandemia, atravesadas por esta situación de emergencia sanitaria. Nuestra humanidad puesta en juego. No estamos al margen de este escenario, no estamos al margen de lo complejo. Y a veces nosotras como profesionales vamos hacia adelante, nos jugamos, y hay momentos donde creo que necesitamos tiempos de alojarnos a nosotros mismos.